Yo creo que el estrés se ha convertido en algo tan común que todo el mundo anda diciendo, uy, qué estresado que estoy, uy, qué estresado que estoy. Y no te paras a pensar en lo que realmente eso implica, lo que te está haciendo dentro del cuerpo y todas las ramificaciones que tiene el estrés. En este vídeo vamos a hablar un poquito de diferentes causas de estrés y sobre todo te voy a dar una pauta básica que yo hago todos los días para mantener mis niveles de estrés bajo control. Y te voy a contar mis 2 aceites esenciales favoritos que me ayudan un montón en estos contextos de estrés. Es el primer vídeo de la serie de 4 vídeos que vamos a hacer en febrero a lo largo del mes, desglosando el tema del estrés, que es bien grandote, en 4 aspectos, para que sea un poquito más manejable, un poquito más digerible. Porque el estrés viene de muchos motivos diferentes. Así que vamos a estar explorando todo este tema durante febrero. Si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clements, soy coach de salud integrativa, especializada en aceites esenciales. Y en mi canal de YouTube tienes más de 200 vídeos en el que estoy hablando de la salud desde un montón de aspectos de vida natural. El estrés es cuando generamos una irritación en el cuerpo por un impulso externo percibido. Pongamos este ejemplo clásico que lo habrás escuchado un montón de veces. El estrés es algo muy bueno si te está persiguiendo un león. Si estás con un león que te está por a punto de comerte y tienes que salvar tu vida, entonces el cuerpo con una reacción de estrés te está ayudando a que puedas sobrevivir. Primero te pega un chute de adrenalina para que estés muy alerta y tu cuerpo esté realmente en máximo estado de preparación, con energía para salir corriendo, van energía a los músculos de las piernas para que puedas agilizarte, el corazón se pone a bombear más rápido para que puedas tener los nutrientes en todo el cuerpo y la energía para salir corriendo, la piel se pone fría para que no tengas pérdida de sangre si te cortas, eso es que se cierran los capilares, la sangre se va para adentro. Y si el león te llega a arañar o tú te cortas en un arbusto al salir corriendo, no pierdas tanta sangre. Y el cuerpo, para ahorrar, para optimizar los recursos del cuerpo, cierra ciertos mecanismos que son irrelevantes en ese momento, por ejemplo la digestión y la inmunidad. Entonces, ¿para qué quieres la inmunidad contra un posible microbio en algún momento si tienes un inminente problema de que dentro de 3 segundos el león te va a comer? Entonces, un resfriado o lo que sea que te pueda atacar más adelante es totalmente irrelevante en ese momento. El cuerpo es muy sabio y está buscando sacarte de ese problema. En un contexto más moderno, un estrés puntual te puede ayudar si tienes que hacer un esfuerzo físico muy grande. Todos conocemos situaciones en que personas han hecho esfuerzos sobrehumanos porque el niño estaba debajo del automóvil, pues han levantado el automóvil y sacado el niño, sacando fuerzas de donde no la hay. Y si es una cosa así como súper puntual, el estrés es algo bueno. El problema es cuando, para empezar, el estrés no es algo físico, porque lo que tienes es un plazo de entrega para el trabajo, y en ese caso lo que necesitas es estar concentrado delante de una computadora, pero que se te ponga la piel fría y tengas más energía en las piernas, es irrelevante si estás sentado delante de una computadora, no vas a estar haciendo ese esfuerzo físico. Y peor todavía es cuando el estrés se convierte en algo crónico, cuando estás estresado siempre. Porque, como dije antes, el cuerpo minimiza la energía que le pone, minimiza el flujo de sangre y la energía concedida a mecanismos como la digestión y la inmunidad. Y eso, si es en un momento específico puntual porque corres de un león, está bien. Pero si eso te pasa todos los días cuando vas al trabajo porque tienes un jefe horrible que te pone demasiadas tareas y no puedes hacer frente a ellas y vives estresado para el trabajo, vives con un sistema digestivo apretujado y bajo mínimos y con un sistema inmunitario deficiente. Lo del sistema inmunitario deprimido por estrés se puede ver de 2 maneras. Alguna gente vive enfermándose, están constantemente teniendo pequeñas cosas de que demuestran que su inmunidad no va bien. Pueden ser resfriados, brotes de herpes o cualquier otra cosa que sea tu punto débil, porque tu sistema inmunitario no está pudiendo hacer frente a la situación porque estás constantemente inmunodeprimiéndolo por el estrés. O, como vimos en los vídeos anteriores, por el consiguiente proceso de inflamación. La inflamación y el estrés están súper conectados también. Y otra versión del problema de inmunidad es que tu cuerpo se mantiene, es que estoy tan estresado que no me puedo permitir ni ese resfriado, y el día de las vacaciones es cuando te enfermas.
os habrá pasado que justo cuando dices, bueno, ahora sí ya puedo descansar, lo primero que haces es enfermarte, porque tu cuerpo dice, vale, ahora voy a aprovechar, por fin voy a poder descansar, la única manera de descansar es mandarla a la cama, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces, eso te puede estar pasando. Y en cualquiera de los casos es deplorable. Entonces, esos son mecanismos que tiene el estrés. Pero luego, aparte hay otro montón de cosas a largo plazo muy problemáticas. Cuando tienes a largo plazo el sistema inmunitario flojo y cuando tienes a largo plazo el sistema digestivo funcionando mal, al no poder absorber correctamente la nutrición de los alimentos, estás teniendo un montón de problemas de salud derivados de no poderlos absorber bien. Y esto lo hemos visto en otros vídeos, que te puedes ayudar con suplementos y te puedes ayudar con enzimas digestivas y con probióticos. Pero si estás con un cuadro súper grande de estrés, es importante que lo manejes. Entonces, estos son solamente algunas de las cosas que te puede pasar por estar teniendo estrés, de modo que es más allá de solamente decir, uy, qué nervioso que estoy, te está haciendo daño en profundidad. Así que es algo que si tú sientes que tienes estrés en tu vida, y en mi experiencia la gran mayoría de la gente que yo conozco, si no todos, experimentan regularmente estrés todos los días. Un poco de estrés es bueno en el sentido de que si tú no tienes una motivación y un entusiasmo por hacer cosas, te aburres y eso tampoco es bueno. Necesitas tener algo que te dé ganas de trabajar, pero el ganas de trabajar no es en absoluto lo mismo que el decir, estoy ahogado de cosas por hacer, ¿vale? Son dos cosas diferentes. De modo que sigamos un poquito desglosando esto. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta indagar en la raíz de los problemas, de dónde viene ese problema. Y eso es algo, como he mencionado la semana pasada, que voy a sacar en un webinar especial el 20 de febrero, te lo digo al final del vídeo, que después va a quedar incorporado a un cursito de aceites esenciales y salud integrativa. El tema es ir a la raíz. Cuando decimos estoy estresado, pongamos un ejemplo, digamos, de salud general. Vas a tu médico de cabecera y le dices, ay doctor, estoy tan estresado, tan agobiado, es que me siento mal. Es toda esta ansiedad que estoy sintiendo, estoy súper nervioso. ¿El médico qué te dice? Pues te receto un tranquilizante. ¿Estás muy nervioso? Te doy un tranquilizante. Un medicamento que haga que te tranquilices. O si dices que no puedes dormir, pues un medicamento para dormir. De dormir hablaremos en otro vídeo. Pero eso lo único que hace es bajar un poquito la expresión del síntoma, de que tú te sientas mal. Pero cuando alguien me viene a mí y me dice, ¿cuál aceite me va a tranquilizar? Yo digo, espérate un momentito, vamos a averiguar. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que hace que te sientas estresado? Porque puede ser toda una ramificación de cosas diferentes. Entonces, el estrés generalmente significa que está pasando algo en tu vida, en tu entorno, que no lo estás pudiendo manejar. Puede ser simplemente una sobrecarga de hechos. Si tienes demasiadas cosas que están pasando en tu vida, digamos, tienes un divorcio y una mudanza y problemas en el trabajo y desafíos personales diversos y un niño enfermo y estamos con una pandemia mundial, digamos, te pasa todo eso al mismo tiempo y evidentemente reaccionas con estrés. Son demasiadas cosas, no las puedes manejar. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo gestionar esa situación. Antes de buscar una solución a un problema, tienes que averiguar de dónde viene el problema y dentro de lo posible remediarlo. Entonces, si hay algo que puedas hacer constructivo para ir a la raíz del motivo de que te estés estresando, eso es lo primero que deberías intentar hacer. Podrías de alguna forma buscar a lo mejor descargarte las actividades que hagas. Es muy frecuente que las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras, regresan a la casa y tienen toda la tarea de la casa también. O si estás trabajando en casa, peor todavía, porque estás metida en casa con todas las tareas de la casa y además tu proyecto de trabajo, de negocio, y te ocupas todo tú, porque tradicionalmente es la mujer la que lo hace. En algunos países, en otros ya no. En Suecia, por ejemplo, la igualdad es muy grande. Yo estoy viviendo en Suecia ahora y la gente hace las cosas por igual. Si el marido y la mujer ambos trabajan, pues ambos se ocupan de la casa y se reparten las actividades. En mi casa, por ejemplo, nos gusta cocinar a mí y a mi madre, mi marido se ocupa de lavar la ropa. Eso es una de las cosas que hacemos, de repartir tareas. Y eso es algo que tienes que tener una conversación. Si tienes pareja, pues con tu pareja. Si tienes hijos en casa que tengan más de 5 o 6 años de edad, darles asignaciones adecuadas a su edad, evidentemente,
pero repartir las labores. Eso es una cosa básica que deberías hacer, de no decir, bueno, como yo soy la mujer de la casa, me ocupo de todo. Y lo mismo va para con los hombres, o sea, repartir las actividades. Y con esto digo muy brevemente, ir a intentar arreglar la raíz de ese problema. Si el problema son circunstancias de vida, por ejemplo, no te llega el dinero para pagar las facturas. Bueno, ¿qué se puede hacer constructivamente al respecto? En esto hemos estado hablando un montón de tener un plan B. Yo soy muy partidaria de tener múltiples fuentes de ingresos. Entonces pienso que depender de una sola fuente de ingresos no es sensato. En esta época no es sensato en absoluto, sea cual sea, aunque crea que tengas un empleo fijo. Pienso que deberías tener varias fuentes de ingresos para tener al menos dos, para tener la economía familiar más holgada. Si el problema es que estás teniendo un problema de salud, pues tomar medidas prácticas, constructivas, para mejorar esa situación. Y así sucesivamente. Entonces, primer ejercicio para ti, siéntate a escribir en un papel cuáles son las cosas que percibes como estrés en tu vida, cuáles son los motivos de que sientes que esto es estresante. Y de últimas, ¿por qué? Me estoy mudando, ¿eso es estresante? Sí, las mudanzas son terriblemente estresantes, me he mudado un montón de veces en mi vida. Ahora, ¿por qué es estresante una mudanza? Por un lado es porque tienes un montón de trastos, probablemente percibes que tienes demasiados trastos y estás intentando ver qué haces con ellos. Tal vez no sea el mejor momento para hacerlo durante la mudanza, pero con Mari, todo el método de Marie Kondo de quitarte trastos de encima sería una buena estrategia al respecto. Otro aspecto es el cambio. Realmente los seres humanos generalmente tenemos dificultades con un proceso de cambio. Estamos arraigados a esa casa, posiblemente nos gusta, estamos yendo a un sitio nuevo, es desconocido, y estamos cambiando nuestras rutinas, desde en cuál cajón tengo los cubiertos de la cocina. Te estás sacando de una cosa que estás acostumbrado a hacer y ahora lo tienes en otra. Y todo ese trastoque genera un estrés. Entonces, vamos a ver algunas soluciones prácticas y te voy a contar mis 2 aceites esenciales favoritos que me ayudan un montón en estos contextos de estrés. Yo todas las mañanas, lo primero que hago cuando me levanto de la cama y me pongo calcetines en los pies. En mi casa andamos descalzos, da igual si usas calzado, pero generalmente te estás poniendo calcetines. Entonces lo primero, antes de calzarte, es echar mano de mis 2 aceites salvadores. Empecé con Balance. Estos son aceites que son mezclas de la marca doTERRA, así que si no los usas, lo siento, no conozco ninguna otra marca que tenga esto. Esto específicamente, y de hecho Adaptive es bastante único. He usado aceites de muchas marcas y me quedé con estos porque son muy potentes, de modo que si no sabes aceites esenciales, por supuesto, tienes mis datos debajo del vídeo, podemos hablar. Pero lo que te quería transmitir es lo que hacen estos aceites cuando te los aplicas. El Balance, para empezar, balance, pues te ayuda a estar más balanceado y ayuda a un factor interesante que puede estarte ocasionando estrés, que es desde dentro. Si hay una falta de nutrientes, y ahí entramos en la parte de alimentación, pero si estás comiendo cosas que te hacen mal, que están haciendo que tu sangre no esté fluyendo adecuadamente, y tienes como el estrés desde dentro porque no te estás sintiendo bien en tu cuerpo tal y como está, este aceite ayuda un montón. Y tengo un vídeo muy especial que te muestra qué efecto hace cuando te lo estás poniendo. Te lo dejo aquí, si no lo has visto, la verdad vale la pena ver qué efecto te está haciendo. Entonces yo empecé a ponerme Balance en la planta de los pies hace más de 3 años y es una diferencia notable. Personas de mi equipo me han comentado, Yolanda de Tarragona me lo comentó hace poco, se estaba mudando y fue la primera vez que una mudanza la percibió como una cosa fluida, poniéndose el Balance en la planta de los pies todos los días. Y si quieres a media tarde y a la noche, te ayuda a estar muchísimo más centrado y a poder hacer frente a las cosas que se te vienen. Porque el gran problema que siento yo que tenemos con el estrés es que nos aturullamos, nos obcecamos, es como que ya no podemos ni pensar. Y lo único que puedes pensar es, qué agobiado que estoy. Y realmente no estás ayudando al problema en concreto. Vas a funcionar mejor en ese problema si tienes la mente clara y estás enfocado en esa solución. Entonces, este aceite te ayuda un montón con esto. Es una mezcla de aceites esenciales que lleva un poquito ya de aceite de coco fraccionado, así que la puedes aplicar directamente sobre la piel. Es una mezcla de abeto negro, madera de jo, incienso, tanaceto azul, camomila azul y osmanthus. Son aceites, la mayoría de ellos, bastante poco comunes, pero la verdad es que el efecto es súper notable. Usando el Balance me ayudó un montón, pero hace poco más de un año doTERRA sacó Adaptive. Y Adaptive es otro concepto en esto.
No he hecho un vídeo entero sobre Adaptive todavía, porque con las restricciones de Europa nos lo ponen incluso más difícil decir lo que realmente está haciendo. Pero está ayudando a la salud mental, y en Estados Unidos han podido incluso explicar cómo está ayudando a que los procesos químicos de tu cerebro funcionen bien. Y cuando tienes desequilibrios emocionales y a veces se te descuajaringan las emociones, sí, puedo decirlo así, y vienen de que hay cosas en el cerebro que no están funcionando adecuadamente. Este aceite te ayuda a que tu cuerpo recuerde cómo deberían estar funcionando mejor. Y la cuestión es que cuando combinas estos dos es una pasada. Y me preguntaron recientemente, estaba sacando unos videocitos cortos que los estaba poniendo en TikTok y en Instagram de 1 minuto, hablando de cada una de las mezclas que tiene doTERRA. Y mencioné con Adaptive y Balance que me gusta usarlos juntos. Entonces lo que yo hago es ponerme la planta de los pies, por la mañana un par de gotas de Balance, me froto los pies y acto seguido un par de gotas de Adaptive, me froto los pies. Resumiendo, esta es una rutina que te va a tomar menos de 1 minuto al día y es alucinante. Realmente el efecto de hacerlo, a lo mejor no te das cuenta el primer día, así como directamente, pero lo haces 2 o 3 días seguidos y dices, wow, porque mi percepción ahora es que puedo ser consciente de lo que está pasando y puedo ser consciente de, ok, me están entrando emails y mensajes de textos y suena el teléfono y tengo un plazo de entrega y tengo que hacer esto y tengo el vídeo de YouTube y tengo todo esto y puedo decir, cuántas cosas que están pasando, a ver, ¿con cuál empiezo primero? Y me ha disminuido muchísimo la sensación de estar embotada, como que no puedo manejar todo eso. Los que me seguís por las redes veis que estoy haciendo un montón de cosas, estoy muy muy activa, compartiendo, no solamente literalmente con mi equipo dentro del negocio, sino también lo que estoy colgando de información gratuita por redes. Me lleva tiempo y estoy pudiendo ser mucho más centrada y mucho más productiva comparado con cómo he estado en otras épocas. Si vives en Estados Unidos y en algunos pocos países existe de la gama Adaptive también están las cápsulas. Es una fórmula un poco diferente, este no se puede ingerir, pero esas cápsulas tienen otras cositas. Si las tienes a tu disposición son geniales. Yo me los estoy haciendo traer de Estados Unidos con un gasto adicional de envío, pero noto que también me hacen un efecto muy bueno. Pero incluso por temporadas, cuando no las he tenido, solo con estos dos me ayuda un montón. Si has llegado hasta el final del vídeo, es que te gustan los aceites esenciales, te agradezco estar aquí. Espero que esto te resulte útil. Si eres miembro de doTERRA, por favor, pídete Balance y Adaptive en el próximo pedido. En este momento Adaptive está en casi todos los países. También está en rolón, que es muy cómodo para aplicar, pero elige el rolón, elige el frasco así como prefieras. Este también se puede poner en difusor. A mí, si no, mi rutina básica es, por no complicarte nada, planta de los pies y se nota un montón. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso, pues déjame un me gusta y un comentario abajo. Pienso, te lo digo a ti ahora que estás en el final del vídeo, pienso que la gente que no le gustan los aceites esenciales o no quiere que esté hablando específicamente de doTERRA, probablemente me han dejado un pulgar para abajo. Ok, eso sucede. Pero la verdad, si tengo algo que me funciona, necesito compartirlo. Y aunque utilices aceites esenciales de otra marca, aunque estés haciendo cualquier otra cosa, simplemente como usuario, añadir estos dos a tu vida cotidiana, si el estrés es un factor en tu vida, va a ser una diferencia notable. Y dicho esto, si no estás ahora mismo inscrito en doTERRA, pues déjame un mensaje. Debajo del vídeo tienes todos mis datos y podemos hablar y te cuento para tu país, pues, cómo hacerlo. Tienes todo eso también en mi página web, pero puedes dejarme un mensaje y te explico. A modo de anuncios, como decía, el mes de febrero va a estar dedicado a vídeos sobre el estrés. Los 4 vídeos de este mes van a ir agarrando diferentes enfoques y el próximo es cómo organizar tu tiempo, un poco de qué forma conseguir que te cunda más el tiempo y de esa manera reducir esa parte del factor de estrés. Otra cosa de febrero que mencioné al principio del vídeo es un taller especial que voy a hacer el 20 de febrero de 2021 que podrás asistir en vivo. Es un taller de pago, 27 euros. Vamos a profundizar en todo esto de indagar en la raíz de los problemas. Y hablando también de salud física, indagar de dónde vienen los diferentes problemas y cómo podemos hacer para averiguar realmente de dónde vienen las cosas. Y de esa forma hacer los cambios necesarios para mejorar nuestra salud. Para asistir a este taller puedes ir directamente a tisha.tv/detective
O si estás viendo este vídeo después del día 20 de febrero, no te hagas ningún problema. Estoy grabando el contenido, no la parte de preguntas y respuestas, el final, porque eso va a ser solamente en directo, pero la parte del contenido de lo que tengo para decir va a quedar incluido en el segundo de mis cursos de aceites esenciales. El primero ya está disponible, Básicos Esenciales, que es cómo aprender a usar los aceites esenciales para realmente aprovecharlos, tener un uso eficaz y seguro y comprender por qué funcionan, indagando un poquito en la parte química y qué es lo que hace que los aceites sean potentes, con recomendaciones de uso. Y también 10 vídeos de cómo usar algunos de los aceites individuales. Individuales, aquí no estoy hablando de doTERRA, no estoy hablando de mezclas, sino aceites individuales para que si prefieres usar otra marca también te pueda ser útil. En la segunda parte de este curso, el gran punto del curso es precisamente eso, indagar en la raíz de por qué nos enfermamos de diferentes maneras, y eso es lo que voy a hacer en el taller en vivo que luego va a quedar grabado en el curso. Así que si estás viendo este vídeo después del 20 de febrero de 2021, puedes ir a tisha.tv/aprende y ver los cursos que tengo disponibles en este momento. Y ese Básicos Esenciales 2 es donde tendrás el contenido de esa grabación. Espero que te resulte súper útil. Si quieres comprar el webinar para asistir en vivo y después decides comprar el curso, te respeto lo que invertiste para que no tengas que pagar más por hacer ambas cosas. De modo que ahí lo tienes y espero que te resulte útil. Diciendo eso, el webinar también es neutral en el sentido de que no voy a estar hablando de aceites de una marca en particular. Mencionaré aceites esenciales dentro de otras estrategias para salud integrativa, pero el grueso del webinar es indagar en el por qué pasan las cosas y qué podemos hacer al respecto. Así que gracias por seguirme, espero que esto te haya resultado útil. De nuevo, si no lo has hecho aún, suscríbete, dale a la campanita para asegurarte de recibir las notificaciones. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, déjame un comentario de que te gusta, escríbeme algo abajo, compártelo con tus amigos para transmitir este mensaje a más personas. Y nos vemos en futuros vídeos para seguir ampliando estos conceptos y que puedas tener un estilo de vida mucho más saludable.